Alfonso. Comenzamos con nuestra mesa de actualidad de este lunes. María José Fuenteramo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Y nosotros, Maripa Domínguez. Hola, igual te digo. Tenemos que arrancar con ese drama en Villarroledo. Un hombre fallecido, 2 heridos al caer desde 7 metros, uno de los heridos en estado crítico. Vaya mes de agosto, llegamos con los accidentes laborales mortales. Absolutamente. Mira, la última hora, y es que el aviso ha sido a las 11:30, hace nada, es que tenemos un fallecido del que de momento no han trascendido datos. Eran 3 personas las que han caído de la nave, un hombre de 50 años que ha sido trasladado a la UBI del hospital de la localidad y un tercer trabajador que había quedado colgando, que ha sido rescatado por los bomberos. Todo esto en una nave en construcción en la avenida Presidente Adolfo Suárez. Es que hace, creo que una semana, y lo dábamos aquí, de esa concentración de los sindicatos en Albacete pidiendo más medidas, pidiendo más esfuerzo, porque llevamos un mes hablando de incendios, incidiendo en la prevención, pues esto es lo mismo. Nos decía Pepe Torrecilla, 5 personas han fallecido en lo que va en el mes de agosto. Desde el 8, en la provincia de Albacete. Sí, solo en la provincia de Albacete, desde el día 8 de agosto, que se produjo el primero, ¿no?, computado este verano. 5 personas en una provincia que tampoco tiene una densidad exagerada de población. De verdad, yo creo que los sindicatos llevan años hablando, recientemente, claro, se esfuerzan más en salir a la calle, en pedir lo que es de lógica y lo que es de pura sensatez. Es decir, hay que respetar las normativas que están implementadas, hay que inspeccionar también, no sé, faltan medios, siempre faltan medios, ¿no? Efectivamente. Y el resultado es trágico y dramático. Esta es la última hora, un fallecido, 2 heridos al caer desde 7 metros en una nave en construcción en Villarrobledo. La actualidad pasa también por Yeles. Pues sí, Alfonso y compañeros, una mujer con un brote psicótico, con problemas psiquiátricos, entra en la iglesia, en la parroquia de Yeles, y destroza varias imágenes. Beatriz Guerrero ha estado allí esta mañana. Sí, aquí en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde nos encontramos, es donde ayer se vivió un acto de vandalismo. Los hechos ocurrieron en torno a las 12:30 del mediodía, cuando una mujer entró a la iglesia y tiró varias imágenes religiosas al suelo sin ningún motivo aparente. Hasta este lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y policía local, que detuvieron a la mujer, que según indican sufre problemas psicológicos, por lo que ha sido ingresada en el hospital. Muchas gracias, compañera. Al otro lado del teléfono está la alcaldesa de Yeles, María José Ruiz. Buenos días. Buenos días. Gracias, lo primero, por atendernos, alcaldesa. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Cuéntanos. Pues nada, que ayer domingo a la 1:20 me llama el párroco diciéndome que han sufrido en la iglesia pues vandalismo. Entonces me explicó un poco la persona cómo era y en el momento que me lo dijo pues sabía de quién se trataba. ¿Conocían a esta vecina del pueblo? ¿La conocían? ¿Ella había tenido algún otro tipo de comportamiento de estas características? De estas características no, pero ya venía apuntando maneras, ya venía conmigo. Mi mamá pues venía aquí, cogía cita, venía a hablar conmigo y sin cita, y me decía que teníamos un problema muy serio, que mi hija la estaba robando, que mi hija se había casado con su marido, que yo la había casado aquí. Entonces yo al ver estos problemas pues me fui a servicios sociales y se lo comenté. Y ahí ya fue servicios sociales donde me dijo que pues, esta señora estaba empadronada en Illescas y la estaba llevando a servicios sociales de Illescas y yo también estaba con ellos. Habían hecho bastante trabajo con esta señora, incluso los servicios sociales habría conseguido una plaza de residencia para poderla internar, pero como voluntariamente no quiere, pues no la pueden obligar, según la ley que tenemos. Entonces, pues, esta es la situación que tenemos. Esas son las... Claro, es que al final, si ella no quiere, pues tampoco se le puede obligar. De todas maneras, ahora está interna, alcaldesa. ¿Y qué destrozos ha causado en la iglesia? Porque estamos viendo en las imágenes y, bueno, muchas imágenes están en el suelo, literalmente. Claro, al niño de pequeño le tiró, le rompió la cabeza
a la Virgen de la Soledad, también la tiró, y gracias a Dios pues, no se la ha roto ni la carita ni las manos. Lo único que se la rompió fue la corona y el corazón de los 7 puñales que tiene encima del traje. Y bueno, pues la Virgen de la Soledad es una imagen que los vecinos de Lleles es mucha devoción la que tiene con la Virgen, junto con San Antonio. Pues esperamos que se puedan reparar esos daños cuanto antes y que esta persona pues sea atendida y que no vuelva a ocurrir una circunstancia de estas características. Alcaldesa de Lleles, muchísimas gracias. María José Ruiz, gracias por atendernos. Un abrazo al pueblo. Un abrazo para usted. Gracias, alcaldesa. Gracias, alcaldesa. María José Fuente, le hemos hablado con el párroco hace pocos minutos. Bueno, pues antes de entrar aquí voy a empezar por el final, porque decía el párroco que cuando detuvieron ayer a la mujer, algo que él ve en directo, la mujer, el párroco me decía, es que se me congeló el alma, porque ella decía, no tengo a nadie en el mundo. Y me contaba que la mujer, bueno, pues lleva atrás de sí una dolorosísima historia que incluye incluso esclavitud. Es una señora inmigrante, que es verdad que ya había, pues creo que había también molestado a la alcaldesa de alguna manera y había dejado caer al párroco sus problemas. ¿Qué ocurre? Que es el párroco mismo, fijaos, que me decía que él estaban en la iglesia, estaban en la sacristía, escucha el ruido y entonces sale, y es cuando ya se encuentra con las 2 imágenes en el suelo y se interpone, o sea que podía haber sido peor, ¿no? Podía haber sido peor. Y de alguna manera, escuchando también lo que dice la alcaldesa, yo le preguntaba por el pueblo y me decía que el pueblo de alguna manera tiene miedo, ¿no? Y esta es una situación en la que pues chocan las confianzas y las responsabilidades, porque nadie está negando, y fijaos como el párroco me decía, ese dolor, ¿no? O sea, nadie está negando los problemas psicológicos de esta mujer, y sin embargo, fijaos cómo termina la situación hasta llegar a este auténtico drama. Bueno, pues esta es la última hora de lo que ha sucedido en Lleles, con esa mujer con un brote psicótico, pues que ha destrozado, como han visto, la iglesia, la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Seguimos a vueltas con los incendios. Pues sí, además, hoy todavía quedaban activos en nuestro país 11 focos. También podemos decir que en Castilla-La Mancha los últimos que ha habido en distintos lugares y en distintas provincias están ya extinguidos. Ainhoa Pino, última hora. Buenos días. El fuego ha sido protagonista en varias provincias de Castilla-La Mancha este fin de semana. En Brazatortas, un incendio decretado de nivel 1 este sábado obligó a cortar la Nacional 420, así como la red ferroviaria Madrid-Andalucía. En su extinción trabajaron un total de 11 medios y 57 personas. Las llamas también llegaron a Toledo, donde en Ventas de Retamosa también se decretó un incendio de nivel 1. En su extinción trabajaron 8 medios, 2 de ellos aéreos. En Guadalajara este sábado se decretó un incendio en Junquera de Henares Agrícola, en donde trabajaron 3 medios para su completa extinción. Y en Mira, Cuenca, anoche se decretó un incendio que mantuvo a 5 medios trabajando toda la madrugada hasta su completa extinción esta mañana. Muchas gracias, Ainhoa. Yo lo sigo diciendo todos los días. Unos héroes, unos ángeles tenemos siempre pendientes, con la que está cayendo con los incendios, toda nuestra solidaridad a las víctimas y a toda la gente implicada. Y siguen trabajando 24 horas al día. Sí, porque no para, se siguen declarando incendios continuamente. Anoche, por ejemplo, uno también muy importante en Galicia, uno nuevo, ¿no?, que se añade a los que están siendo controlados, que todavía no lo están del todo. Afortunadamente en nuestra región no hemos tenido incendios muy importantes. Bueno, si quitamos el de Méntrida, claro, al principio de verano, que pasó a la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero la verdad es que aquí se está controlando bastante la situación, y eso también hay que decirlo, porque por supuesto, y al hilo de lo como que está dices, el resto de España es horrible. Al hilo de lo que dices, yo siempre me he acordado mucho de María José, ¿no? En todos los inviernos hay un momento en que el gobierno de Castilla-La Mancha se encarga de limpiar esos montes, de intentar que cuando lleguen estas épocas de verano tan calurosas, que los incendios no sean tan tremendos. Bueno, y se nota. Y se nota. Claro, y se nota. En otra comunidad, por ejemplo, que ha ocurrido también algo parecido es Andalucía.
Ellos sí se han ocupado de limpiar durante el invierno muchas áreas, ¿no? Muchas zonas. Y de hecho los datos, fijaos que se han dado muchos datos de cuánto se invierte en la prevención por hectárea en cada comunidad autónoma, y Castilla-La Mancha y Andalucía están precisamente a la cabeza. Eso es importantísimo. Es verdad que también influye mucho pues, el tipo de cultivo, se habla mucho ahora de esos campos en mosaico, pero es verdad que no es todo suerte, sino que efectivamente, sí, como castellano-manchegos, este mes de agosto nos hemos sentido orgullosos en ver eso, y hemos podido ayudar también, ¿no? En decir, se apagan, se extinguen, y además es que aquí se invierte. Pues precisamente queríamos preguntarle a un experto qué hay que hacer tras un incendio forestal. Al otro lado está la vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros Forestales, Marta Corella. Buenos días. Buenos días, Marta. No sé si tenemos esa llamada, si no ahora la vamos a recuperar, porque surgen distintas preguntas, como si hay que plantar inmediatamente, qué tipos de especies son las que tenemos que poner y el riesgo que eso conlleva de pérdida del suelo, porque claro, una vez que eso ha ardido, ¿en qué momento se tiene que empezar a repoblar? ¿Con qué tipo de plantas son las adecuadas? ¿Es necesaria la intervención humana? Son varias preguntas las que nos surgen, nos lo decían ahora mismo nuestros apicultores también, esos animales que están, esas abejas que necesitan además la polinización para poder vivir, y que nosotros necesitamos también de ellas para poder vivir. Ha dicho que 3 de cada 4 alimentos que tomamos es gracias a las abejas. Bueno, si se extinguieran las abejas, lo dicen, nos extinguiríamos. Totalmente, sí, que parece una cosa. Yo recuerdo la primera vez que escuché eso, que era como que me estallaba la cabeza. Es clave ese debate, porque es un debate también, ¿no?, de qué hacer después de los incendios, que es el debate en general del campo. Desde que empieza el éxodo rural a las ciudades en los 60, 70, pues el campo está no más abandonado, pero desde luego hay que esperar por lo menos, dicen, hasta un año antes de reforestar o autorizar esas reforestaciones. Es decir, que no podemos de manera inmediata al campo, una zona, unas hectáreas, han ardido miles de hectáreas como están ardiendo en nuestro país, y no podemos repoblar de manera inmediata, que todo tiene unos plazos. De hecho, bueno, ahora nos contará, pero de hecho se ha aprendido mucho con la experiencia, ¿no?, de no repoblar rápido porque puede haber tal o tal problema, de cuáles son las especies, de cómo hay que mirar, de cuánta paciencia hay que tener. Introduzco aquí un detalle que también está ahora en el debate, porque se habla mucho de bulos, ¿no?, de si se quema, porque sirve el terreno. Totalmente. Para construir. ¿Qué pasa también con la madera? Otra de las dudas que surgen. Lo mejor es preguntárselo a Marta Corella, está al otro lado del teléfono, vicepresidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Forestales. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal está? ¿Qué hay que hacer? Es la pregunta que nos hacemos todos. Sabemos que no se puede plantar inmediatamente, pero ¿cuáles son los pasos que se deberían de seguir? Bueno, lo primero, atender a las comunidades vinculadas a esos bosques, porque tras un incendio hay que garantizar que tengan agua potable en condiciones, que no tengan ningún abastecimiento esencial cortado, porque después de los incendios, a veces, en contra de lo que pensamos, lo peor que puede pasar es que llueva de una forma fuerte, que haya escorrentía, y que esto nos produzca pérdida de suelo. Entonces, para abordar una recuperación de los ecosistemas, lo primero que hay que hacer es no tratar café para todos, sino ir viendo cada zona, incluso cada ladera, la exposición que tiene, cómo preservar el suelo. Es lo primero que tenemos que hacer. Intentar preservar suelo para evitar escorrentías y arrastres de suelo. Luego ver cómo tenemos el reservorio de semillas en el suelo, si la intensidad del incendio ha respetado ese reservorio o ha acabado con él debido a esta energía tan tremenda. Y ser cautos, o sea, no hay que correr en estos casos, todo lo que se haga, por supuesto, tiene que ser de la mano de esas comunidades vinculadas. Si se hace cualquier acción, que la repercusión máxima también sea ahí, que se creen puestos de trabajo, porque las partes, todo lo que es la parte técnica y todo lo que son las acciones, la elección de especies, las acciones que tienen que, como decía, que tienen que ir encaminadas a frenar el suelo, capacidad técnica, científica tenemos para poder abordarlo. Vale. Lo que tenemos que hacer es, como digo, ir de la mano, empoderar a estas comunidades, generarles oportunidades para que el territorio siga vivo y se revitalice, porque tenemos que entender que cuando
sucede un gran incendio así, las personas que están vinculadas a este territorio sufren una gran pérdida. O sea, perder el hogar es como lo peor que te puede pasar después de perder a un ser querido. Marta, buenos días. Maripau Domínguez. Mira, me gustaría saber su opinión acerca de qué depende que sea mejor la mano humana después de un incendio, es decir, la intervención de reforestar o dejar que se reforeste de manera natural. Porque yo me he pasado todo el fin de semana escuchando las dos versiones por parte de técnicos que me parecía que, en fin, eran muy solventes, ¿no? Es que seguramente lleven razón los dos. Ajá. Porque hay sitios donde si el suelo lo permite, no se va a perder suelo y hay un reservorio interesante. Lo que hay que hacer es que haya regeneración natural y lo que hay que estar pendientes es de hacer una gestión posterior, porque la naturaleza lo que quiere es sobrevivir, ¿no? Entonces, si hay semillas, lo que va a hacer es que todo haya una explosión, ¿no? De que haya una regeneración. O sea, que sería casi ahora, encauzarlo, encauzar la naturaleza, ¿no? Correcto, si no intervenimos tras los 5 o 10 años primeros, esto empezará otra vez a colapsarse de biomasa, a hacer un crecimiento exagerado y puede desencadenar como dicen, ¿no? Llover sobre mojado, pues arder sobre quemado. Y hay zonas, tenemos ejemplos en España de zonas que se han regenerado y que como no ha habido gestión, tras 15 años han sufrido otro gran incendio. Por eso hemos considerado que era importante que usted entrase por teléfono y nos lo contase, porque no solamente la desgracia del incendio, sino todo lo que viene detrás, y para eso tienen que colaborar pues administración y los profesionales para evitar que esa zona vuelva a arder. Muchísimas gracias, vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros Forestales, Marta Corella. Gracias por atendernos. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, desde luego. Y al hilo de lo que comentabas, el otro día tuve la oportunidad de conocer a una persona, a un empresario que se dedica precisamente a reforestar después de un incendio. Y sí que podemos presumir en este país de tener a una de las empresas a la vanguardia, o de varias empresas a la vanguardia en este tipo de reforestaciones en España. Bueno, de eso seguro, y de que hemos aprendido también, ¿no? A mí me gustaba mucho cómo hablaba la vicedecana, porque ella hablaba de no hay que ir con prisas. Fíjate que además suele ser algo que sí que le pedimos a los políticos, no venga, que venga la ayuda, que venga tal, que, o sea, la ayuda sí, pero a lo mejor, pero todo tiene sus tiempos. Bueno, caray, lo que ha pasado en La Manga. Pues sí, además es que estas cosas pueden pasar, estás de vacaciones, comes en el hotel y te puedes intoxicar. Estas cosas ocurren y ha ocurrido, y han sido más de 100 personas las que estaban afectadas por esta intoxicación. Sandra Arreaza nos lo cuenta muy bien. Sandra. Muy buenos días. Más de 100 huéspedes han sufrido una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga durante el almuerzo del sábado. Con síntomas de fiebre, vómitos y diarrea, 2 personas continúan en observación, mientras que el resto ya han sido atendidos y han recibido el alta. Sanidad apunta a un posible brote de salmonela, mientras que las autoridades sanitarias han suspendido la actividad en la cocina y han puesto en marcha una profunda limpieza y desinfección. Claro. Muchísimas gracias, Sandra Arreaza. Como estamos comentando aquí los compañeros, puede pasar, pero no debería pasar, porque tú piensas que cuando más seguro comes es cuando estás en un sitio, pues como en la cocina de un gran hotel donde te están atendiendo. Pero las cosas pasan, y por eso están los expertos en seguridad alimentaria. Al otro lado del teléfono está Lázaro López Jurado, él es veterinario experto en seguridad alimentaria, y muchas cosas más, Lázaro, que podría enumerar hasta casi el informativo. Buenos días. Buenos días, Julia, ¿qué tal? Bueno, gracias por atendernos, porque te hemos pillado pues en tus tiempos libres, pero siempre que te llamamos, pues gracias, porque estás ahí para echar una mano estando contigo. Estas cosas pasan. Tú estás comiendo tan contento en verano, no sé si tenemos que evitar algunos productos para evitar ser intoxicados. Vamos a ver, en primer lugar, se ha dado la casualidad de que yo veraneo en La Manga del Mar Menor, a menos de 1 kilómetro del hotel afectado. O sea que casi ni te libras. Sí, porque me vine precisamente el sábado y no comí. De todas formas no pensaba comer ahí. Pero bueno, esto es muy simple. Todos los años pasa. Con la temperatura, el incremento de temperatura en verano, pues esto es como decía la anterior persona, Marta Corella, que comentaba de los incendios. Ahora lo que hay que hacer es solucionar a los enfermos su problema, recuperar la salud, sobre todo aquellas personas más inmunodeprimidas, como son los niños, mujeres que puedan estar embarazadas, ancianos.
Totalmente, y Lázaro. otras personas Eran 28, luego fueron 100, entre ellos citabas a los niños, hay un niño también, un bebé de 15 meses, Exacto. pero sobre todo, esto ya ha ocurrido, ahora lo importante es atender a estas personas que han sido afectadas, Eso muchas es. están en hospitales, pero también queremos que nos des esos consejos, todavía queda verano, altas temperaturas, qué alimentos debemos evitar, Claro. qué debemos de Vamos hacer, a ver. esos consejos que se nos olvidan. Eso es, sí, además lo hemos tratado otra vez en tu programa y yo creo que es interesante que los espectadores sepan que tiene que haber siempre un doble fallo. Primer fallo, que ese germen, esa salmonela, llegue al alimento. Y segundo fallo, que ese germen que ha llegado al alimento le pongan temperatura y tiempo suficiente para multiplicarse y puede infectar a las personas que lo consuman. ¿Qué pasa? En los hoteles, aglomeración de gente, buffet, desperdicios alimentarios, reciclado de comida o manipuladores enfermos o contaminación cruzada. Todos estos factores, si se incrementan por el calor, ahí viene el problema. Por lo tanto, lo mejor es las medidas higiénicas. Comprar alimentos, refrigerarlos siempre, que no se rompa la cadena de frío, cocinarlos adecuadamente, consumirlos e intentar no reciclar estos productos. Y sobre todo aquellos, porque la salmonela es un germen que está en el intestino de las personas y animales. Por lo tanto, cualquier manipulador que pueda tocar los alimentos tiene que lavarse muy bien las manos, los utensilios tienen que estar bien limpios y sobre todo la carne, los huevos, mayonesa, todo aquello que venga de alimentos que puedan estar en contacto con intestino, como el pollo poco hecho, la carne poco hecha de pollo, de cerdo, todo eso hay que evitarlo. De hecho, este verano, ahora que menciona el pollo, ha habido muchísimos casos que creo que se llama Campylobacter. Campylobacter. Ha habido muchísimos casos. Campylobacter es otro germen intestinal que produce muchísimos problemas en verano en toda la Unión Europea, casi el germen que más se está multiplicando, y también por medidas como el calor y la falta de higiene. Lázaro, te invitamos a que vengas. Sabes que nos gusta que estés aquí con nosotros, te vemos, te ponemos cara, aunque Encantado. te estamos viendo ahora, y nos das esos consejos y esas instrucciones básicas, porque además de que nos queda todavía verano, bueno, pues nos empieza la vuelta al cole y tenemos que cubrir y ponernos la capa de la seguridad alimentaria. Hombre. Te voy a hacer una pregunta, ya con la confianza que tengo contigo. ¿Tú comes en hoteles o prefieres comer en tu casa? Lo sabía. Soy cocinilla. No te fías. Pero sí que es cierto que estas medidas las intento divulgar a las personas, a la familia, a los amigos, que se laven bien las manos, que cocinen, que no cojan alimentos de riesgo, que no pongan tortillas poco hechas a temperatura ambiente, etcétera, etcétera. Esos consejos que tú sueles dar en tu programa y que vienen muy bien a los oyentes. Gracias, Lázaro. Muchísimas gracias por atendernos. Nos vemos prontito por aquí. Un abrazo. Claro que sí, cuando queráis. Un abrazo. Adiós. Adiós, muchas gracias, Un Lázaro. experto en Desde seguridad luego- alimentaria no va a comer en un... A mí los buffet. Bueno, pero es verdad que también, oye, pues al final hay que salir y generalmente en todas partes están las cosas bien. Hombre, generalmente. claro, y lo que uno espera es que todas esas medidas de las que nos ha estado hablando, pues se lleven a la práctica con mucho rigor. O sea, eso es lo que uno espera. Es verdad que bueno, hay aglomeraciones en los hoteles y tal, bueno, pero a ver, forma parte de la esencia de un hotel que tiene muchas habitaciones, entonces hay mucha gente y se tienen que extremar más las medidas de precaución, ¿no? No sé, a mí que hay una intoxicación de 100 personas, la verdad, me parece que... Mucha bacteria multiplicada. Sí, mucha bacteria hay ahí, mira, o sea, es- no sé. Eso pinta un desayuno Eso pinta masivo. mal, Es eso grave. pinta mal. De hecho, han clausurado la cocina y ahora para poder dar cobertura a los residentes que se han querido seguir quedando, a los turistas que se siguen quedando en el hotel, pues han encargado un catering externo, ¿no? Se han tomado todas las medidas a posteriori que se habrían debido tomar a priori, ¿no? Pero por romper una lanza a favor de este sector nuestro que es el turismo y de los hoteles. O sea, yo lo recuerdo que siempre lo decía la matrona cuando nos enseñaba clases de seguridad alimentaria. Decía, seguramente vuestras cocinas no pasarían las inspecciones de seguridad que sí pasan las cocinas, o sea, que aquí, o sea, se hacen los cursos de manipuladores de alimentos y que se sigue una rigurosidad altísima. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un caso en el
el que, fijaos, 100 personas se terminó convirtiendo aquello, que las hamacas eran un poco haciendo, un hospital de campaña. camilla, ¿no? Es decir, pues mucha gente y bueno, pues ahora la investigación, porque se están cogiendo muestras de los alimentos para ver qué es, y fijaos que incluso dentro de lo que cabe, con tanto, con el número alto que es, yo creo que podemos hablar de que se va a quedar en un susto. Ojalá sea así. Bueno, pues vamos a terminar con una historia con final feliz. En un susto se ha quedado también, ¿verdad? Ese espeleólogo que se perdía en una cueva de Riópar, Juan Martínez. Sí, este hombre de 44 años es un espeleólogo que este pasado domingo se había adentrado en la cueva de los Chorros, en Riópar, aquí en la provincia de Albacete. Al perder el contacto con él, se dio aviso al servicio de emergencias, que desplegó rápidamente un dispositivo amplio de búsqueda de este hombre, del que formaron parte efectivos del equipo de rescate en altura de la Diputación Provincial de Albacete, también miembros del grupo de montaña de la Guardia Civil, y también estuvieron en ese dispositivo de búsqueda bomberos del Parque de Molinicos. Finalmente, en torno a la medianoche, este hombre pudo salir de la cueva. Lo hizo por una entrada diferente a la que había utilizado por la mañana para adentrarse en ella. Pudo salir, eso sí, por sus propios medios, sin ningún tipo de lesión. De hecho, no fue necesario que recibiera atención médica. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues efectivamente con final feliz, pero es que si alguien entra en una cueva de estas características, o la conoce muy bien o puede tener problemas, desde luego. O eres un espeleólogo experimentado, ¿no? Como seguramente era el caso, porque efectivamente el hombre se perdió su contacto a las 8 de la tarde y 4 o 5 horas después apareció y por su propio pie salió ileso, no necesitó atención sanitaria. Ahora, hay que hablar del buen equipo de rescate que se montó, porque desde luego de eso sí que podemos presumir y sacar pecho, ¿no? En España tenemos muy buenos equipos de rescate y en este caso se habían activado. Afortunadamente no hizo falta, pero bueno, la Guardia Civil, los bomberos de Molinicos, equipos de rescate en altura de la Diputación de Albacete. Yo creo que a este hombre no le habría pasado nada en cualquier caso, porque el equipo de rescate era de primera, pero por suerte salió por su propio pie. Yo tuve una experiencia tremenda y salimos de milagro, ¿eh? Las cuevas de Riópar, que son una auténtica maravilla, y os lo dirá cualquier experto, además son inmensas, con lo cual eso complica mucho. Pero son laberintos. Son laberintos, pero son kilométricas, si no me equivoco, son más de 40 kilómetros sumando todas las zonas y todos los pasadizos, con lo cual efectivamente una desaparición es muy preocupante, ¿no? Por todas esas condiciones. Y nada, yo qué sé, pues igual un día que pongan ahí cobertura o algo así, ¿no? Porque a mí me daría también más que respeto, pero para eso son expertos, ¿eh? Claro, verdad que la gente que entra ahí... no te vas a meter ahí a la brava, ¿no? Ya, pero es que mucha gente entra a las bravas, ¿eh? Ya, pero eso pues no se debe, eso, no eso sí que no se debe hacer. Este final ha sido feliz y nos alegra muchísimo. Maripaz, muchas gracias. Pues sí, gracias a vosotros. María José Fuentealamo. Un placer, como siempre. Y ahora, Juli, nos vamos a la crónica social, que ya estoy viendo a Aurelio con estos temas.